La verdadera libertad no es ausencia de restricciones, sino la libertad del pecado y tener la capacidad de obedecer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Les saludo en el nombre del Señor y le doy la bienvenida a los hermanos aquí presentes y por supuesto a los hermanos que nos están viendo en el medio virtual. Ayer, yo creo que todos celebramos y sabemos qué es lo que fue el día de ayer. El día de ayer se celebró la independencia de los Estados Unidos y por supuesto familiares y amigos, y por la noche yo creo que nos entretuvimos viendo los fireworks o los juegos artificiales. Pero nos recordó algo, yo creo que durante la conversación entre los familiares y amigos, quizás citamos algo que la libertad de los Estados Unidos no fue barata, fue comprada con sacrificio, valentía y visión. El pueblo de Dios también nosotros celebramos una libertad que es más antigua, que es más gloriosa, la libertad que Cristo ganó en la cruz. Para que nosotros vivamos, no solamente para un pueblo escogido, sino para todos los que vivimos aquí en los Estados Unidos y para toda la humanidad en todo el rincón del mundo. Amén. La libertad civil nos permite vivir sin tiranía, pero la libertad espiritual nos permite vivir sin condenación. Por supuesto que ambas son de bendición, pero no son iguales. Solo la verdad es que nos hace libres. Vamos a leer a ver qué es lo que dice nuestro libertador Jesús. Jesucristo dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Os hará libre. Juan 8, 31, 32. Inclinemos nuestra cabeza y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su servidor. Gracias, Señor, por habernos permitido en este día de venir a tu casa de oración, a adorarte y glorificar tu nombre, a decirte gracias. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por haber dado tu vida, por haber derramado la última gota de sangre, con el único propósito y amor para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos recibir la salvación y la vida eterna. Ahora te pedimos que tú prepares nuestra mente y nuestro corazón para que nos hables a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Tomen asiento, amén. La libertad de los Estados Unidos es un regalo precioso que debemos nosotros honrar. Pero la libertad en Cristo es un regalo eterno que nosotros debemos de vivirla, no solamente un día al año como cuando es la celebración de la independencia de los Estados Unidos. La una protege nuestros derechos y la otra transforma nuestro corazón, que esa es la libertad espiritual que Cristo nos da. Para tener libertad en Jesús, por supuesto, tenemos que creer en Él, permanecer en Él y obedecer su palabra. Es tener una confianza absoluta en Él sin reservas. La Biblia, yo creo que todos hemos leído pasajes de la Biblia. Y la Biblia nos dice un pasaje acerca de en que en una ocasión, antes que Jesús sanara a los ciegos, dos ciegos, le preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Por supuesto, los ciegos, estos señores le contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme vuestra fe se ha hecho. Esa es la clave. O sea, si nosotros tenemos fe en Jesús, todo es posible. Todo es posible porque ¿para qué? Porque para Él nada es imposible.
Ellos simplemente, ¿qué es lo que hicieron? Confiaron en el poder y la bondad del Señor y recibieron la vista. Nosotros, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador, confiamos en su poder y confiamos en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y por supuesto recibimos la vista, no la vista física, sino la vista espiritual. Porque todos éramos ciegos antes. Amén. Una persona que tiene fe en Jesucristo significa que tiene fe, que cree en Jesús, Dios en forma humana, y confía que Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y eso es, no se trata de un mito, no se trata de algo que nosotros tenemos que hacer, sino simplemente lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Todo aquel que cree en Jesús, que es Cristo, es nacido de Dios. Amén. ¿Usted cree en Jesús? ¿Que es nacido? ¿Que Él murió por nosotros? Pues somos salvos, gloria a Dios. Así que si el Hijo libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Porque nosotros somos libres no por lo que nosotros hemos hecho, no por lo que seamos buenos, sino por Él, por Jesús. Jesús afirma que Él es el único quien puede liberar el verdaderamente ser humano. Y que esa libertad es completa, es real, es definitiva. No se le puede añadir ni quitar todo. Porque cuando Él dijo, completo es, no había nada más que añadirle. Amén. La libertad que Jesús nos ofrece no es política, no es emocional ni social, es espiritual. Tú y yo estábamos nosotros muertos en delito y pecado, sea espiritualmente. Pero Dios nos dio la libertad. La libertad del poder del pecado, ya el pecado ya no domina nuestra vida, amén. La libertad de la culpa y condenación, nosotros en Cristo no hay condenación. La libertad para vivir en la verdad y hacer la voluntad de Dios. Ahora nosotros podemos elegir justicia. Ahora nosotros podemos ir delante de la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Libertad eterna. Jesús nos garantiza una libertad que permanece para siempre. Tener fe en Jesús, no solamente de labios. Tener fe en Jesús es rechazar todas las demás formas de salvación, porque solamente tenemos que confiar en el único que es Salvador, el Hijo de Dios. Se llama Jesús. Amén. Su bendita palabra dice claramente, hermanos, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. La salvación es exclusiva, amada iglesia. No hay ritual, no hay cosa que tú puedas hacer, solamente aceptarlo en tu corazón, confesar con tu boca que Él es el Hijo de Dios y pedirle perdón por tus pecados. Porque todos, antes de recibir a Jesucristo como Salvador, como dice la palabra, que todos habíamos pecado y estábamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Ahora nosotros tenemos acceso a la gloria de Dios, no por los que somos buenos o por los que ya somos perfectos. Es porque Jesús está en cada uno de nosotros. Cuando Jesús no mira a Héctor, no mira al pastor, Él mira a su Hijo. Amén. Por eso que es claramente que cuando nosotros nos acercamos a Él y le pedimos algo, Él claramente nos dice que todo lo que pidiéramos, ¿qué? En el nombre del pastor o en el nombre de Jesús. Todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús. Amén. La libertad de los Estados Unidos puede proteger tu derecho a vivir como cristiano, pero solo la libertad de Cristo puede hacerlo, puede hacerte verdaderamente libre.
esta nación, hermanos, nos puede garantizar los derechos, pero solo Cristo puede sanar el corazón para poder ejercer correctamente los derechos de esta nación. La libertad de Cristo transforma. Él vino para romper cadenas que ninguna constitución, ninguna ley humana lo puede romper. Nuestra salvación, hermanos, si nosotros no podemos pensar, es un intercambio divino. Cristo toma lo nuestro para darnos lo de lo suyo. Cristo cargó sobre sí nuestra culpa. El Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. No importa la raza, no importa el color, no importa en qué país tú hayas nacido, pero todos estamos incluidos. Amén. Nosotros recibimos justicia para que fuésemos hechos justos delante de la presencia de Dios. Él muere por nosotros. Él tomó nuestro lugar, Él se hizo pecado. Cristo murió por nuestro pecado. Amén. Dale un aplauso a mi Señor. Amén. Nosotros vivimos por Él. Él vino a darnos vida en abundancia, a darnos vida eterna. Nosotros éramos pobres espiritualmente, pero ahora somos ricos espiritualmente. Nosotros estábamos muertos en delito de pecado, ahora tenemos vida y vida en abundancia. Siendo rico por amor a nosotros, Dios se hizo pobre. A ver, la libertad en Cristo no depende de elecciones, no depende de gobierno o leyes. ¿Sabe por qué tú y yo sabemos dónde está el Espíritu del Señor que hay? Allí hay libertad. El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en ti también y hay libertad. ¿Ven? Por eso es que nosotros, gloria a Dios, cuando venimos cada servicio tenemos la libertad de alabar y glorificar su nombre. ¿Ven? Porque el Espíritu de Dios está aquí. ¿Ven? La libertad civil sin la libertad espiritual se convierte en egoísmo. La libertad de los Estados Unidos protege la expresión de nuestra fe y permite que la iglesia se reúna sin miedo, hermanos. Porque estamos cubiertos bajo la constitución de este gobierno. Amén. Hasta ahora. No sé qué va a pasar después de muchos años adelante. La libertad espiritual sin libertad civil se convierte en silencio forzado. Cuando un pueblo vive en la libertad de Cristo, fortalece la libertad de su nación. Por eso es que este país ha sido bendecido. Por supuesto que hay muchas cosas que ahora está pasando en esta nueva cultura. Pero esta nación fue fundada bajo los principios morales, bajo la palabra de Dios. Es más, cuando usted comienza a leer la Constitución de los Estados Unidos, todo está basado en los principios morales de la Biblia. En la corte todo vemos cuando entramos. En God we trust. En Dios confiamos. Amén. Claro que ahora todo ha cambiado, pero nuestro Salvador no ha cambiado. La Biblia no ha cambiado. Mi Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. El hombre que ha cambiado, el hombre porque le interesan sus deseos personales y no los deseos de Dios. Amén. Como cristiano, mostremos que la verdadera libertad es, y podemos demostrar con amor, con justicia y misericordia. Como ciudadanos, honremos por supuesto la libertad de esta nación. Participemos con responsabilidad. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque aquí todavía hasta aquí tenemos la libertad. Muchos países desean estar aquí en este país solamente por estar libre.
porque están aprisionados en sus países. Ahora se ha levantado una idiotez que no tiene sentido. Todos saben que hay fuerzas que se están yendo al socialismo, y el socialismo va a terminar en comunismo. Y eso es antibíblico. ¿Cómo va a creer, hermano? ¿Cómo va a creer que la gente quiera depender de otra persona? Hay muchas personas que se han vuelto millonarios simplemente porque comenzaron de abajo, sacrificándose ellos, trabajando fuerte. Yo creo que eso no es justo. Eso no viene de Dios. ¿Cómo va a ser si esta persona se sacrificó por algo? Entonces yo como vago que no quiero trabajar tiene que repartir lo que él gana. No, hermanos. Gloria a Dios. Este país, hermanos, da la libertad y da la oportunidad. Su servidor se quedó huérfano a los 19 años. Si hubiese querido depender del gobierno, lo hubiese hecho. Pero ¿sabe qué? Yo dije en el nombre del Señor. Porque mi madre me trajo a este país con solo propósito para ser alguien en esta vida. Por supuesto que no tenía qué hacer, no sabía de trabajo. ¿Y sabe qué decidí? Enlistarme en el arma en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en cual tuve beneficios para ir a la universidad y todo, y me pagó totalmente. O sea, hermano, eso tú no lo puedes ver en tu país, en ninguna parte del mundo, solamente en los Estados Unidos. Dale gracias a Él, porque hasta aquí nos ha ayudado. Amén. Dale un aplauso a mi Señor. Amén. La libertad civil es un regalo que debemos proteger. La libertad espiritual es un regalo que debemos compartir, porque eso es lo que Dios nos ha mandado. Dios nos ha llamado para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Para que no se pierda. ¿Lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo, gloria a Dios, que muchos lo están haciendo, yo creo. Eso es algo muy personal. Pero debemos hacer. Otra cosa que dice la palabra de Dios claramente: está pues firme en la libertad con Cristo nos hizo ¿qué? Libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, que es el pecado. Amén. La libertad de los Estados Unidos es eterna, garantizada por leyes de hombre, por una constitución, derechos civiles, derecho de expresión, derecho de prensa y por supuesto derecho de religión. Derechos políticos: te permite votar, debatir, influir en el gobierno. Derecho económico: te permite emprender tu propio negocio. Te permite trabajar y poseer tu propia propiedad. Porque eso es la libertad, hermano, eso es democracia. Ningún país que está aplicando el socialismo, que va a punto al comunismo, vive feliz. ¿Por qué dejan sus países? Solamente miremos aquí al cruzar el mar a Cuba, hermano. Comenzaron que sí, que todos somos iguales, todos vamos a revertir. ¿Dónde está? Tenemos que pensar, hermano, y tenemos que darle gracias a Dios por esta nación, por la libertad que tenemos hasta aquí en este momento. Solamente Dios sabe qué va a pasar en el futuro. Pero mientras tanto, démosle gracias a Dios por la libertad que nos ha dado espiritualmente y por la libertad de esta nación. Dale un aplauso a mi Señor. Amén. La verdadera libertad no es ausencia de restricciones, sino la libertad del pecado y tener la capacidad de obedecer la palabra de Dios. Jesús rompió las cadenas del pecado y por supuesto dio el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para producir amor, paz y dominio propio. Es una libertad interna que nos libera de la condenación, que nos libera de la esclavitud del pecado. Aquel que hace que aquel que vive en el pecado se vuelve esclavo ¿de qué? Del pecado.
y se vuelve pecador y se vuelve esclavo del príncipe de las tinieblas que actualmente está en charge. Amén. ¿Sabía usted eso? Amén. Estoy hablando del mundo, estoy hablando del sistema, pero todavía mi Dios sigue Él en control de todo. Muchas veces la gente cree que mi Dios ha perdido el control de este mundo. No, hermano. Simplemente que Dios le ha permitido al enemigo para que Él tome el control de la cultura. Y cada uno estamos siendo probados en estos momentos. ¿A quién le sirves? ¿A la cultura de actual o le seguimos sirviendo a Dios? ¿Saben? ¿Quién te dio la libertad? Olvidémonos un poquito de la libertad de los Estados Unidos. Vamos a aplicar la libertad espiritual que tenemos. La libertad de los Estados Unidos, que sea lo que sea, es una bendición, debemos respetarla, pero no es eterna. Pues de un momento a otro la podemos perder, pero la libertad de Dios no la podemos perder. Es eterna y es para siempre. Dale un aplauso a mi Señor, amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Es una declaración de libertad, de identidad, de transformación del creyente. La palabra ninguna es una palabra absoluta, que no existe espacio alguno en la culpa nuestra y con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos unidos con Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Y ahora ya no tenemos, ya no hay condenación, hermano. No hay nadie que nos señale, no hay nadie que nos culpe. Por supuesto que cuando nosotros ofendemos a Dios, ¿quién dice? Él dice que si aquel que dice que no hemos ofendido a Dios, lo hacemos a él mentiroso, pero él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Dios no quiere ni busca cristiano perfecto. El único perfecto es Jesús. Pero Él busca personas dispuestas a ser transformados por el Espíritu Santo. Dispuestos, ¿sabe qué? A hacer la voluntad de Dios. Dispuestos a seguir los pasos de Jesús. Con la mentalidad de algún día llegar a la estatura de nuestro hermano mayor que se llama Jesucristo. Amén. Tenemos fe y libertad, pero también hay una lucha interna, yo creo que todos tenemos, ¿verdad? Porque vivimos en este mundo, vivimos en esta carne todavía, de querer hacer el bien, pero muchas veces la tentación del pecado puede tomar control. Pero les quiero decir algo, hermanos. Dios no abandona al creyente que está en esa lucha. Porque ¿sabe qué? Porque Él sabe que tú quieres agradar a Dios. Él sabe que tú quieres hacer lo mejor para Dios. Y gloria a Dios. Peor la persona que ni fu ni pan, ni para allá ni para acá, están tibios. Por eso el enemigo ni siquiera se molesta de molestarlo a ellos. Pero aquella persona que quiere buscar la identidad del Señor, aquella persona que está buscando hacer la voluntad de Dios, por supuesto que va a tener desafío con el enemigo. Pero Dios está aquí. El Espíritu Santo está ahí para que te consuele, para que te levante y para que te dé nuevas palabras. Y por supuesto, para que tú puedas entender su bendita palabra. Porque solamente lo podemos derribar al enemigo de sus tentaciones solamente con la palabra de Dios. Amén. Es la espada del Espíritu que Dios nos ha dado. Como dice, aquí hay dos opciones: vivir según la carne. Aquellos hermanos cristianos, en comillas, que están centrados en los deseos egoístas y no agradar a Dios. Y los que tratan de vivir en el Espíritu son los que viven en una unión espiritual en fe en Jesucristo.
y permite al Espíritu Santo que renueva, le transforme su vida, paso a paso. Porque ese es el propósito del cristiano. ¿Ven? Esta libertad en Cristo nos da 3 pilares para la vida diaria. Primero, identidad renovada. No eres definido por tus fallas, sino por la unión de Cristo, como te dije anteriormente. Dios nos ve, es a su Hijo en nosotros. Libertad del peso de culpa. Ya no hay nadie que te eche la culpa, que te esté señalando. La culpa no es tu juez. Dios dictó la sentencia de la gracia, porque por gracia hemos sido salvos. Amén. La transformación continúa, hermanos. El Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te fortalece y te transforma paso a paso. La libertad en Cristo es una libertad espiritual y moral. La de Estados Unidos es una libertad exterior, es una libertad legal y social. La de Cristo transforma tu identidad y tu carácter. La de los Estados Unidos regula por conveniencia y, por supuesto, protege tu derecho. Depende dónde está, en qué parte tú vives. Todos, yo creo que todos queremos estar libres. Todos deseamos ser libres, libres de carga, libres de temores, libres de culpa, libres de aquello que nos ata por dentro. Pero la libertad humana es incompleta. La libertad en Cristo es total, es profunda y es eterna. ¿Ven? Esa es la gran diferencia, hermanos. Ahora mi pregunta es simple: ¿cuál libertad tú practicas? ¿La del mundo o la de los Estados Unidos o la de Cristo? Amén. Eso queda entre usted y Dios. La libertad que Cristo nos da es una libertad que no se compra, es una libertad que no se puede negociar, es una libertad que no se pierde, que es eterna. Amén. Dale un aplauso a mi Señor, porque es algo precioso, es algo lindo. Porque ¿sabe qué? La libertad de Cristo es una libertad que nace del corazón, que rompe las cadenas y nos conduce a unos propósitos que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Porque ¿sabe qué, hermano? Nosotros hemos sido criados con un propósito. Y por supuesto, cuando Dios nos llamó, también hay propósito. Solo Cristo nos puede libertar del pecado. El pecado, ¿sabe qué? Es una acción. Es una fuerza que esclaviza. El mundo nos promete placer, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Nos entrega el vacío. Nos promete control, ¿pero qué? Nos encadena. Cristo rompe las cadenas. Yo creo que hay hasta un corito, ¿verdad? ¿Verdad, mi hermano? Cristo rompe la cadena. Eso se oye mejor cuando es cantado, ¿ok? Amén. Él perdona el pecado y rompe su dominio. Cristo nos da el poder, hermano, de decir no a las tentaciones. Porque si tenemos el Espíritu Santo, el dominio propio viene de Él. Amén. El dominio propio es que tú puedes decirle a las cosas negativas, a las cosas, los dardos del enemigo, no, échalo para afuera. Amén. Cuando Cristo borra el pecado, borra la culpa. La cruz, su sangre limpia, restaura, libera de la culpa. Ya no vivimos bajo la condenación. ¿Ahora qué? Tenemos paz de Cristo. ¿Ven? Qué lindo. Dale un aplauso a mi Señora. ¿Ven? Que eso es lindo, eso es lindo. Es una paz que el mundo no la puede dar. Es una paz única. Es una paz divina, hermano. Y simplemente tú, si tú nunca la has obtenido, hoy es el día. Decirle: Señor, heme aquí. Perdona mi pecado porque quiero recibir esa paz. ¿Se acuerda cuando el salmista, cuando David había pecado?
Él no le decía, devuélveme mis pertenencias, devuélveme mi reinado. ¿Devuélveme qué? ¿Devuélveme qué? El gozo de la salvación, que es la paz de Dios, que es el único que nos la puede dar. Amén. Dar un aplauso a mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Eso es lindo. Cada vez que yo escudriño la palabra, cada vez que me preparo, digo, wow, es un tesoro, es una mina de oro que uno puede escarbar y sacar más cada día. La libertad en Cristo es vivir sin temor. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de ¿qué? De amor y de dominio propio. Amén. Ese es mi Señor. Debemos nosotros de confiar en que estamos en sus manos. Fe, libertad y propósito. Con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Cuando un corazón, hermano, recibe la luz de Dios, la luz de salvación, ilumina. Las prioridades cambian, los deseos cambian, las perspectivas cambian de acuerdo al plan de Dios. Dejen, para que nosotros podamos entenderlo un poquito mejor, le voy a hacer una metáfora. Un bebé cuando nace tiene que crecer, ¿verdad? Un creyente también tiene que crecer después de su nuevo nacimiento espiritual. Amén. Crecemos, por supuesto crecemos de manera diferente. Pero si un bebé no crece, hay algo mal. Hay algo mal, ¿verdad? A medida, hermano, que crece el niño, comienza a parecerse más y más a su padre. ¿Verdad que sí? De la misma manera, el crecimiento espiritual. Después de la salvación crecemos y empezamos a parecernos más y más a nuestro hermano mayor Jesucristo. Amén. Por eso que es menester que nosotros nos examinemos. ¿Dónde estábamos el año pasado o el mes o hace años? Si seguimos siendo el niño, pues anda algo mal. No puede haber un niño espiritual que dio su corazón hace 10 o 15 años. Algo anda mal, ¿verdad que sí? Entonces, es simplemente principios para poderlo entender. ¿Cómo usted va a tener un bebé? Usted va a ver que no crece. Usted se preocupa, ¿verdad que sí? El bebé, el hombre espiritual que ha nacido en cada uno de nosotros tiene que crecer. Pues tenemos que comenzar a preocuparnos si no estamos creciendo. Amén. Y esto solo es posible cuando permanecemos en Él y permitimos al Espíritu Santo producir el carácter en nosotros para llegar a la estatura de Jesucristo, que es el propósito de Dios en cada uno de nosotros los creyentes. Amén. ¿Tú no sabías cuál era el propósito de Dios? Pues hoy día lo supiste, lo sabes. Las buenas obras no producen salvación. Amén. Las buenas obras son el producto de la salvación. Amén. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. ¿Quién lo dijo? Yo no, lo dijo Jesús. Su luz debe brillar en nuestras vidas y en la sociedad y alrededor donde vivimos. Porque tú y yo somos la luz y la sal de esta tierra. ¿Ven? Así que, hermanos, estamos en medio de la oscuridad. Todos nosotros sabemos. Y todos nosotros muchas veces hacemos comentarios y muchas veces hasta nos quejamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nos confunde porque estamos en medio de la oscuridad. Pero si estamos en medio de la oscuridad tenemos que brillar.
Amén. Esa luz que está en nosotros tiene que brillar de adentro hacia afuera. Porque para eso Dios nos ha llamado, a ser luz en este mundo. Amén. En conclusión, iglesia y amigos, los hermanos que no ven el medio virtual, la fe, libertad y propósito se manifiestan cuando vivimos bajo la guía de Dios, libres del pecado, con un corazón centrado en Él y con la voluntad de edificar a otros y glorificar a Dios con todo lo que hacemos. La fe, libertad y propósito es una experiencia, hermano. No es algo simplemente verbal, es caminar sin cadena, es caminar sin culpa, sin miedo, es vivir con el propósito, es vivir en paz y con esperanza. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios, amén. Vamos a ponernos de pie, si usted puede, si usted quiere. Aunque no quiera, póngase de pie, ¿ok? Bueno, vamos a orar. Vamos a orar, iglesia. Si usted quiere un segundito, pídale perdón a Dios. Quizás la palabra lo ha traído a reflexionar. Vamos a orar y decimos, Señor, gracias por la libertad que disfrutamos en este país, en los Estados Unidos. Gracias por la libertad eterna que nos has dado en Cristo. Señor Jesús, gracias porque en ti somos verdaderamente libres. Gracias por romper las cadenas del pecado y darnos una nueva identidad y el Espíritu Santo. Dígalo conmigo fuertemente. Hoy declaramos que ya no somos esclavos, sino hijos adoptados. Que tu Espíritu nos guíe, que tu Espíritu nos fortalezca y nos transforme. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, amén. Dale un aplauso a mi Señor, amén.